Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy estamos ya a miércoles, avanzando la semanita. La verdad es que, bueno, pues con este tiempo tan raro que parece que volvemos al invierno, al otoño, mañana de nuevo una primavera, pero de nuevo otra vez se nos estropea el tiempo. No se preocupen, que nosotros vamos a contarles muchas cosas en este recorrido por la actualidad, 11 de marzo, mitad de semanita. Avanzando en los temas de la jornada, porque tenemos también hoy invitados e invitadas, que irán pasando tanto en plató como a través de nuestro Zoom. Uno de los temas importantes, además de esta misma mañana, el Gobierno vasco ha celebrado en el espacio El Cargunea del Palacio Ajurianea el segundo aniversario del Pacto Social por el Empleo, un acuerdo impulsado desde la Mesa de Diálogo Social y respaldado por un centenar de instituciones y agentes sociales, económicos y educativos. El encuentro ha servido además para presentar las líneas estratégicas del nuevo Plan Trienal de Empleo 2025-2027. Este plan pretende ser la hoja de ruta de las políticas de empleo del Ejecutivo vasco durante los próximos años y da continuidad al trabajo desarrollado el año pasado, en 2025, cuyo objetivo es el refuerzo de la idea central que inspira el Pacto Social por el Empleo. El empleo digno es la mejor garantía de bienestar, cohesión social y desarrollo económico. Este plan estratégico se circunscribe además en la actualización de la Estrategia Vasca de Empleo 2030-2030, que establece la obligatoriedad de articular planes trienales en un momento de transformación importante de las políticas públicas de empleo, como es la aprobación de la Ley Vasca de Empleo, la transformación de Lanbide, que es el Servicio Público Vasco de Empleo, y de la Ley de Empleo Público Vasco. Vivimos en un mundo de gran inestabilidad e incertidumbre, y es así que os vamos a decir en estos días. El año pasado fue la guerra arancelaria, aún presente, por cierto. Desde hace días una nueva guerra en Irán y Oriente Medio, que puede impactar negativamente también en nuestra economía y que empieza a impactar en la vida diaria de la ciudadanía. En Euskadi tenemos, además, algunas empresas industriales que lo están pasando mal, y por eso hoy quiero hacer un llamamiento para que todas y todos pongamos en el centro de nuestras prioridades la protección del empleo y la mejora del empleo. Nos toca arrimar el hombro. Instituciones, partidos políticos, empresas, sindicatos, trabajadores, nos toca remar juntos y juntas, dejando de lado intereses de parte. Nos toca proteger y mejorar el empleo en Euskadi. El empleo en las grandes y en las pequeñas empresas, el empleo de las y los autónomos, de quienes trabajan en un comercio, en un taller, en el transporte, en la administración pública o en una cooperativa. Proteger y mejorar el empleo es nuestro objetivo hoy más que nunca. Está y debe estar en el centro de la agenda política y social de este país. Y si lo hacemos, será nuestro país, seremos todos nosotras y nosotros quienes saldremos ganando. Recuerdo muy bien que cuando acabé la carrera, allá por finales de los 90, las perspectivas de encontrar trabajo eran muy bajas para la gente joven y especialmente quienes vivíamos en la margen izquierda, teníamos unas expectativas más o menos con una tasa de paro juvenil del 50%. Hoy, afortunadamente, no es la falta de trabajo, sino la calidad del empleo, donde estamos poniendo el foco en este pacto, porque hoy los datos dicen que la afiliación se mantiene por encima del 1.000.000 de personas de manera constante, que hemos mejorado en estabilidad en el empleo, en cobertura de convenios colectivos, en lo que respecta al empleo cualificado. Un dato: entre el 2020 y el 2024, las personas en categorías profesionales altas y medias ha aumentado un 15,8%, es decir, la ratio de empleo cualificado ha aumentado en este país. Y eso son, creo que, noticias muy positivas. Pero no es suficiente. Tenemos que seguir mejorando, porque el empleo de calidad es el factor de integración fundamental en las sociedades avanzadas como Euskadi. Y para que todas las personas puedan realizarse y desarrollar proyectos de vida plenos, necesitamos un empleo de calidad. Y el pacto de hoy, de alguna manera, es donde está poniendo el foco. También es la llave maestra para asegurar la solidaridad intergeneracional, la inclusión en una sociedad cada vez más diversa o acelerar ese círculo virtuoso de la competitividad. En la próxima década, lo decía hace unos días el Sailburu, Euskadi va a generar 675.000 oportunidades de empleo, la mayoría vinculadas al relevo generacional.
Supone toda una oportunidad para rejuvenecer y transformar el tejido productivo vasco y también un desafío desde el punto de vista del crecimiento y el arraigo de nuestros proyectos económicos y empresariales. Tenemos que generar, sí, atraer y fidelizar talento, todo ese capital humano necesario para abordar este proceso con éxito, en un contexto además de competencia encarnizada a nivel global. Y tenemos que hacerlo garantizando la inclusión, aprovechando todo el talento disponible, el de las personas jóvenes, el de las personas mayores, el de las mujeres, el de las personas migrantes. Quiero por eso poner una vez más el autogobierno en valor como una herramienta fundamental que nos permite avanzar hacia el empleo de calidad en Euskadi. La política industrial que contribuye a que contemos con proyectos empresariales atractivos, las políticas que nos han permitido reforzar nuestra referencialidad en economía social, en empleo protegido, la gestión de permisos de trabajo para personas extranjeras que nos está permitiendo agilizar los procesos de arraigo y de contratación en origen y próximamente también el traspaso de las políticas pasivas de empleo, que junto con las políticas activas de empleo nos van a permitir desarrollar en Euskadi una gestión integral, ofreciendo a la ciudadanía vasca el servicio más personalizado y eficaz, unas políticas de empleo europeas y de primer nivel. El objetivo principal del Pacto Social por el Empleo es garantizar un empleo digno en condiciones de igualdad, impulsando también al mismo tiempo una actividad económica competitiva, sostenible y responsable. Este pacto se sustenta además sobre un momento de transformación en nuestra historia muy importante, sobre todo de nuestras políticas públicas de empleo. La aprobación de la Ley Vasca de Empleo, la transformación de nuestro Servicio Vasco Público de Empleo, de Lanbide, a través del Plan Lanbide-Obetzen, o de la Ley de Empleo Público Vasco. Ambas configuran un marco institucional sólido que sitúa al Pacto Social por el Empleo en el centro de la acción política, social y económica de nuestra sociedad, con la que intentamos dar respuesta a los grandes retos que tenemos en Euskadi y, sobre todo, los que tenemos que afrontar en los próximos años. Para alcanzar estos objetivos, bien sabéis que el pacto se articula en torno a 5 grandes ejes de actuación que reflejan los desafíos claves de nuestro mercado laboral. El desarrollo de la cualificación como un ejercicio activo a lo largo de la vida. Segundo, el gestionar adecuadamente nuestro reemplazo generacional, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Tercero, el promover una igualdad de oportunidades en el empleo. Cuarto, el desarrollar una actividad económica competitiva, sostenible y responsable que sea capaz de generar un empleo digno, de calidad, decente y especialmente que sirva para fortalecer nuestra cohesión social. Y quinto y por último, impulsar un modelo de relaciones laborales orientados a la calidad del empleo y a la competitividad de nuestras empresas, dentro de un marco de diálogo social sólido y permanente. Por eso, hoy más que nunca, me gustaría poner en valor de nuestra reciente Ley de Empleo uno de sus aspectos, que es la interinstitucionalidad. En una arquitectura institucional compleja como la nuestra, la vasca, el empleo no puede entenderse como una responsabilidad exclusivamente de una única administración. El empleo es y debe ser una política compartida. Compartida entre el Gobierno vasco, las diputaciones forales, los ayuntamientos, los agentes sociales, las empresas, el sistema educativo y el ámbito formativo. Cuando una persona busca empleo, busca mejorar también su formación, busca mejor un acceso a su orientación laboral o encontrar nuevas oportunidades profesionales, por lo que espera que le demos una respuesta clara, una respuesta coordinada y una respuesta eficaz de nuestro sistema institucional. Bueno, pues luego también, además de empleo, hablaremos y escucharemos también de salud, con el consejero Alberto Martínez, sobre también esas nuevas OPEs y ese refuerzo, mejor dicho, al Sistema Vasco de Salud, Osakidetza, será en un ratito. Antes, la actualidad municipal, lo que nos toca, nos preocupa y nos ocupa. Y yo lo digo porque pues soy baracaldesa. El otro día, además, me encontraba con unos vecinos, me decían, ay, pero tú es verdad, me veían por la calle, pero tú eres de Baracaldo. Yo que sí, que yo no estoy contando aquí cosas que no son, que yo llevo ya casi 10 años viviendo en Baracaldo, además de trabajar hace 20, pero vivo en Baracaldo. O sea, que la gente se le sorprendía porque me veía por la Rico Plaza o haciendo mis compras, lo que sea, que sí, que vivo en este maravilloso municipio. Amaya del Campo, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana. Es que, Amaya, piensan que, no sé, que aquí que contamos fake, ¿no? Que cuando digo mi municipio, a ver, tengo cariño a todos, los municipios, y a todos les dedicamos tiempo.
pero cuando digo que vivo en Baracaldo, que vivo en Baracaldo, Sí, claro, hay es que ejercer verdad. de baracaldesa de Además todo, tú muy sabes bien. precisamente Lo sé. que firmaste mi acta de matrimonio, Así que vivo es. en Baracaldo, que estoy empadronada aquí y Así le es. sorprendía de, pues sí, Baracaldo que se vive muy bien. Amaya, muchas cositas para contar, una de ellas... creo que lo avanzamos también, lo comentaron también las compis, algo muy emotivo, ¿no? Que además está aquí muy cerquita, ¿no? Esa inauguración o esa nueva calle, ¿no? Mari Gago, ¿no? Que no quería que la llamaran María. Mari Gago, enfermera jefe de hospitales de guerra, forma parte ya del callejero baracaldés. Mira, además la historia de Mari es una historia que había que contar, porque esta mujer con 23 años se encontró de repente, bueno, la vida, ¿no?, que a veces te lleva a estas situaciones. Ella fue, como bien dices, la enfermera jefe de los hospitales de guerra de Baracaldo, una mujer que destacó por lo valiente que fue, por el cariño y el cuidado que dio a todas las personas que pasaron por sus manos, y que la gente luego la recordaba con cariño y le escribía cartas, ¿no? Cuando alguien te ayuda en el momento más terrible de tu vida, eso te queda siempre en el corazón, ¿no? Y Mari, como digo, era una mujer valiente, que fíjate, cuando acabó la guerra la intentaron matar varias veces, como decía su hija Conchi, sobrevivió a todos los que quisieron acabar con su vida y no la dejaron volver a ejercer de enfermera, se reinventó, dio clases de mecanografía y taquigrafía a muchísimas personas en Baracaldo, algunas de ellas estaban en ese homenaje, y dentro de ese compromiso que tenemos de hacer visibles las historias de las mujeres, que parece que no hemos existido en la historia, pero hay historias como la de Mari que hay que contar y hay que recordar. Y además, como primera mujer alcaldesa de Baracaldo y mujer feminista, me parece un compromiso el empezar a ver los nombres de las mujeres en las calles de Baracaldo. Fue un acto muy emotivo que compartimos con Concho, con su hija y con el resto de la familia, y también con amigas de Mari, y bueno, pues una historia muy bonita. Yo creo que Mari ha dejado mucho cariño en el corazón de muchas familias y eso es algo muy importante y es desde luego un testimonio que, bueno, que formará parte de la historia de Baracaldo de ahora en adelante. Además, ya sabes que no será el único, dentro de poco empezarán las obras de la Casa de las Mujeres de Baracaldo, que llevarán el nombre de otra gran mujer, que fue Blanca Estrella Ruiz, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, que también ha sido una mujer que ha luchado siempre por los derechos de las mujeres y contra la violencia machista, y su nombre será visible también en la Casa de las Mujeres. Hay que contar las historias de las mujeres porque existieron y porque historias como la de Mari Gago son muy inspiradoras para las siguientes generaciones. Y además, en un mundo tan extraño como el que vivimos, yo creo que nos tiene que hacer pensar que el sistema de derechos que tenemos, lo tenemos gracias a la lucha de esas mujeres, y que seamos conscientes de ello para pensar en qué testigo vamos a pasar a las mujeres más jóvenes. Que no se nos olvide, que los derechos no caen del cielo, hay que trabajarlos y conquistarlos día a día. Un ejemplo, ¿no?, de la historia de esta mujer importante del municipio de Fabril, Amaya, en una zona también nueva, ¿no?, sí, de expansión de Baracaldo, ¿no?, que es ese sí, parque, ¿no?, alto, en la zona alta de Serralta. Sí, una zona degradada que ahora, fíjate, ha quedado preciosa, está ahí entre Gurucheta y Llano. Bueno, pues es una zona nueva, bonita, pues que también es una zona que la ciudad recupera de espacios de ruina industrial, pues que acaban siendo espacios que ganamos la ciudadanía, y un orgullo que esa plaza, esa calle tenga ese nombre de Mari Gago. Además de, bueno, pues seguir, ¿no?, bueno, pues incorporando nombres importantes en el callejero baracaldés, también incorporando elementos que nos facilitan en nuestro día a día, ¿no?, como es el tema de la accesibilidad. Amaya, esto es fundamental, el poder disfrutar de las zonas de nuestro municipio y llegando bien, sin echar lengua afuera, y pudiendo acceder a los diferentes lugares. 3 rampas mecánicas van a mejorar esa accesibilidad para todos y todas en el barrio baracaldés de Rontegui, uno de los más populares también, ¿no?, del municipio. Un barrio además que está en la cima del monte de Baracaldo, en la parte más alta, donde hay también muchas personas mayores. No nos damos cuenta a veces lo que le cambia la vida a las personas esos accesos mecánicos. Esto va a ser, este tramo que va a unir hasta la calle Araba, Castilla-La Mancha, es una inversión de 1,8 millones de euros, que además hemos trabajado de la mano de los vecinos y vecinas y colectivos del barrio. Sabes que hicimos una primera fase en la calle Nafarroa, y en la segunda fase estuvimos trabajando con ellos y con ellas, nos pedían que hiciéramos precisamente el tramo que vamos a hacer, que es lo que nos pidieron los vecinos. Bueno, como digo, yo creo que son infraestructuras que cambian la vida a muchas personas. Es verdad que el barrio de Rontegui, como decimos, es de los que más pendiente tienen. En total, las inversiones que se van a hacer unido a estas
y las que hemos hecho anteriormente en el barrio de Rontegui, estamos hablando de una inversión de 3.300.000 euros en accesos mecánicos en el barrio, que va a cambiar completamente la vida, porque son cuestas muy pronunciadas, que hay gente, Susana, que no puede salir de casa, tan duro como eso. Se lo piensan dos veces, por eso decimos, tan duro como eso. De no ir, claro. bueno, fatigados, de decir, oye, no, es que no puedo casi salir, me lo pienso dos veces por la imposibilidad de subir esas cuestas. Bueno, y decir también que estas rampas van a tener cámaras de videovigilancia, donde se va a ver a tiempo real lo que ocurre en esas rampas. Digo esto porque hay algunos que de manera absolutamente insolidaria se dedican a estropear y a parar, como una broma, no sé si creen que es una broma, pero no lo es, estos accesos, y con eso están perjudicando la vida de muchísimas personas que dependen de su vida en el día a día de esos accesos mecánicos. Así que lo digo por aviso a navegantes y sobre todo para intentar que seamos conscientes de que la utilización o no de esas rampas marca la diferencia de que una persona pueda salir o no a estar y a compartir con otras personas. Y además, como solemos hacer cuando hacemos inversiones de este tipo, aprovechamos también a arreglar lo que no se ve, pero que es fundamental en nuestro día a día, como la red de saneamiento, la red de aguas, ¿no? La urbanización de la zona, mobiliario urbano, con lo cual queda también la zona pues mucho más amable. También, además de, bueno, pues ese día a día, ¿no? La accesibilidad, el tema de la vivienda es algo que preocupa muy mucho, ¿no? Trabajo, escuchamos antes, ¿no? Al Endacari, a Pradales y a Miquel Torres, sanidad, lo escucharemos al consejero también Alberto Martínez, y vivienda. Sí, es fundamental, ¿no? Es que creo que son los tres pilares que ¿no? Empleo, salud y la vivienda, ¿no? Que preocupa muy mucho. La calidad de vida de una persona pues tiene que ver con esas tres cosas. Es verdad que la vivienda es un tema en el que sabes que estamos en el Ayuntamiento empeñados en ayudar de la manera posible a influir en el precio de mercado, que al final lo que intentamos es poner más vivienda en el mercado para que baje el precio y que la gente pueda hacer realidad su proyecto de vida. Ya sabes que compramos en Erecha 4 viviendas en la zona aquí de Luchana, esas viviendas se han puesto ya como alquiler asequible para familias que lo necesiten. Vemos ahí imágenes con el consejero del Gobierno vasco, también 108 viviendas en la zona de Desert Urban, que este mes de marzo ya sean ocupadas también por familias. Bueno, pues es una forma también, esta ha sido una inversión de 12.200.000 euros, se trata de, bueno, pues de poner, como digo, todas las herramientas a nuestro alcance para poder ayudar. ¿Cómo lo hacemos en el Ayuntamiento? Bueno, pues haciendo nuevos desarrollos donde hace falta, y eso pues en espacios degradados los convertimos en espacios de oportunidad, como el que has comentado, por ejemplo, de Serralta, y eso nos va a permitir también poner vivienda asequible en el mercado. Por ejemplo, en la zona de Burcheña, en el Calero, vamos a hacer 550 viviendas, de las cuales 265 serán protegidas, y en Sefanitro, aquí al lado, 1.380, de las cuales 700 serán protegidas. Y esto no construyendo de cualquier manera, sino con ese nuevo modelo de ciudad, de nuestros corazones verdes, de espacios donde la naturaleza esté en nuestro día a día, que no es algo estético, no es algo de ocio, eso afecta a la salud que tú comentabas de las personas. Los corazones verdes que le están creciendo a los barrios de Baracaldo son de 300.000 metros cuadrados, algo impensable hace unos años. Y también, como siempre insisto, en poner en valor la vivienda ya construida, ver qué tenemos que hacer para que esa vivienda salga al mercado. Nosotros lo hacemos pues desde ayudas al alquiler para las personas jóvenes, ayudas a la rehabilitación, tanto a la eficiencia energética como a la accesibilidad de las viviendas, pues para hacerlas más atractivas. Hemos invertido en el Ayuntamiento a lo largo de los años en estas ayudas 2.130.000 euros. Y hay que escuchar a la gente, ¿no? Y las personas lo que nos dicen es que están demandando seguridad jurídica para sacar esa vivienda. Bueno, pues como siempre que me dais la oportunidad, aprovecho a hacer el llamamiento para quien le corresponda, que en este caso es el Congreso de los Diputados en Madrid, que escuchen a la ciudadanía, que den esa seguridad jurídica para que esas viviendas salgan al mercado, de modo que también reforzamos lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento, que nosotros con las medidas que tenemos, pues también lo hacemos, pues, por ejemplo, con la bonificación en el IBI a las personas que ponen su vivienda en el programa de Etxebide de Gobierno vasco, que da toda la seguridad, y bueno, pues también revisando, porque no, los requisitos que se piden para ver cómo podemos hacer más atractivo ese programa, y al final se trata de influir en el precio, que el precio baje, porque si no es imposible hacer realidad un proyecto de vida. Sí, porque hay muchas viviendas, bueno, vacías que no se salen al mercado, no se alquilan por temor, por miedo, ¿no? O desconocimiento. Hay que dar esa seguridad para que, bueno, ofrecer esas viviendas a gente que realmente necesita, porque hay mucha necesidad, hay mucha demanda y la oferta pues está muy baja. Pero por eso digo que es importante escuchar, ¿no? Yo creo que, por supuesto, que hay que dar cobertura a las familias vulnerables, pero esa cobertura las tenemos que dar las administraciones,
no la iniciativa privada. Y siempre lo pequeños comento. propietarios, Susana, además, Amaya, que muchos que alquilan que no es que tengan 10 pisos, ¿no? Que no son no fondos buitre ni grandes empresas, que no son, bueno, pues alquilados por lo que sea, porque igual se han ido a trabajar a otro sitio y son esos pequeños propietarios, dicho así. Mira, en Baracaldo el perfil de las personas que tienen un piso en alquiler no son fondos buitres que tienen edificios enteros. Igual eso en otras ciudades como Madrid o Barcelona o Valencia puede pasar, pero no es el caso de Baracaldo. En Baracaldo el perfil medio es ese matrimonio mayor que tiene un piso, muchos de ellos autónomos, pues que tiene una pensión baja y ese alquiler es la forma de complementar su medio de vida, incluso la forma de poder pagar los gastos de alguien que les pueda ayudar en esos últimos años de vida, o gente que lo hereda de Itayama y dice, bueno, pues yo igual este piso, si tuviera seguridad porque jurídica... Eso vive, ¿no? Incluso en otros, y lo alquilas, ¿no? Claro. O piensas igual, bueno, pues igual un día lo van a usar mis hijos, pero mientras tanto podría alquilarlo, no es algo que pasa en muchas familias. Por eso digo que es importante darle esa seguridad jurídica para ver cómo hacemos para que esas viviendas estén en el mercado y de esa manera, pues lógicamente si aumenta la oferta de viviendas va a bajar el precio, que es lo que queremos. Nosotros sabes que pedimos, además fuimos pioneros en declararnos zona de mercado tensionado también para utilizar esas herramientas que estamos comentando y conseguir poner tope a los precios de los alquileres y a los precios de las viviendas y bueno, pues eso es un poco lo que queremos, ¿no? En Baracaldo, por ejemplo, cumplíamos el requisito de que el 30%, más del 30% del ingreso de una familia se destina a la vivienda y así no hay quien viva, Susana. Con esas cifras una familia no puede vivir. Entonces, bueno, pues en ese empeño que tenemos en el Ayuntamiento de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para intentar influir en el precio, ayudar a las familias de Baracaldo a poder llegar a una vivienda y estamos contentos porque además los datos avalan que ese Baracaldo para vivir, trabajar y disfrutar por el que estamos peleando tanto, esta es una realidad y de hecho somos el único municipio que hemos crecido en población, estamos ya en el padrón 104.000 habitantes, ¿por qué? Porque es una ciudad atractiva y esto demuestra pues que ese nuevo modelo de ciudad que está suponiendo esta segunda gran transformación social y urbana de la ciudad pues está siendo atractivo. Bueno, cumpliendo objetivos, Amaya, y los datos están aquí, ¿eh? El 91% de las actuaciones del plan de mandato Betty Baracaldo ya se han cumplido o están en marcha. Son unos datos muy positivos, sí, ¿no? En esos objetivos. Pero hay que llegar al 100, ¿eh? Hay que llegar al 100%, bueno. Siempre más. Mira, eso es algo que pusimos en marcha cuando yo llegué a la alcaldía, era uno de nuestros compromisos, ¿no? Nosotros hicimos un compromiso firme tanto por la participación y la escucha activa de los vecinos y vecinas en el día a día como en la rendición de cuentas. Yo creo que los baracaldeses y baracaldesas tienen todo el derecho del mundo a saber en qué invierte el ayuntamiento cada céntimo que recauda de los vecinos y vecinas. Yo creo que eso es una obligación para el ayuntamiento y un derecho de los baracaldeses y baracaldesas. Y cada legislatura aprobamos un plan de mandato, en nuestro caso es Betty Baracaldo, que está publicado, donde ahí formamos los compromisos que tenemos, ese contrato que firmamos con los baracaldeses y baracaldesas, que en nuestro caso eran 81 acciones, y vamos periódicamente, cada año, rindiendo cuentas de cómo va ese grado de conocimiento. Estamos viendo imágenes ahí, cualquiera que lo puede ver puede entrar en la web del ayuntamiento y ahí verá el grado de cumplimiento con las explicaciones y el detalle de cada uno de esos procesos. En el balance que hacíamos de los datos de finales del año pasado, tenemos un 91% de acciones que ya están acabadas o en marcha, y digo en marcha porque hay acciones que se hacen durante todo el año. Por ejemplo, si hacemos presupuestos participativos durante toda la legislatura, no va a acabar como finalizada, sino que va a figurar en proceso porque no va a acabar nunca, digamos, ¿no? Y nos quedan solamente un 9% sin iniciar, que son 7 acciones que por supuesto estamos ya trabajando y que además van ligadas a ese préstamo que vamos a pedir para los proyectos estratégicos que están recogidos en Betty Baracaldo. Y ya sabes, como te expliqué el otro día, pues pedimos un préstamo porque tenemos las cuentas saneadas y vamos a hacer lo que hacemos cada uno en nuestras casas. Tú, en vez de decir voy a ahorrar y cuando tenga ahorros me compro un piso, que no me lo compraría nunca, pues si tengo las cuentas saneadas, pido un préstamo, eso sí, que yo sepa que puedo pagar el préstamo sin condicionar el resto de la vida de la familia. Bueno, pues en la familia Baracaldo como en la de todos, así lo vamos a hacer. Y bueno, pues son proyectos que van a marcar el futuro de Baracaldo hacia ese nuevo modelo de Baracaldo que es innovador, accesible, moderno, cómodo y bueno, pues trabajando, como decía, por ese Baracaldo en el que vivir, trabajar y disfrutar y ilusionados y con las pilas cargadas porque antes de que acabe la legislatura hay que llegar al 100%. Claro que sí, ahí cumpliendo, como decimos, esos datos, esos objetivos. Amaya, antes hablabas de Orceña, ¿no? Uno de también los barrios más populares y populosos de Baracaldo. Es importante también el entorno, además de las viviendas, el poder, disfrutar de la plaza, disfrutar de las gradas sin, vamos a decir, sin enfriarnos
que con todos los respetos, el culete. Así es. Dicho así, hombre, hablando en plata, porque, hombre, está bien lo del hormigón, pero no es como cómodo, ¿no? Es muy incómodo y además es verdad que esa plaza de Burcheña, que es, bueno, las plazas es donde vive todo el mundo, donde salen con los críos, cuando salen de Icastola, pues está ahí todas las familias, o el fin de semana, que es la zona donde está también el frontón cubierto, y esas gradas, que están siempre usadas por muchísimos vecinos, pues serán incómodas. Entonces lo que hemos hecho es poner césped artificial, bueno, hacerlas un poquito más amables, más cómodas, y forma parte, no es una actuación aislada, forma parte de las actuaciones que vamos haciendo en el barrio de Burcheña, pues para ir poniéndolo al día. En concreto, en los últimos meses hemos invertido 2,5 millones de euros en reformas que son importantísimas para el barrio, desde el ascensor que hemos puesto en el Colegio Dominicas, que comunica de manera muchísimo más amable en las dos partes de Burcheña. Verdad es que la carretera hace que haya una zona más alta y una más baja, y ahí justo delante de esas gradas pasa la avenida Zumalacárregui, una calle que tiene una accesibilidad horrible, porque a alguien en algún momento se le ocurrió subir la acera sobre la carretera y hacer una acera a 2 alturas, en algunos casos hasta en 3, con lo cual era inaccesible, incómoda, la gente mayor con problemas de movilidad iba fatal, bueno, y la gente que iba con críos y con coches de bebé, pues también muy mal. Son inversiones, como digo, importantísimas, lo mismo que la rotonda, que ha mejorado muchísimo el tráfico en la zona, o esas rampas que hay en la zona de Comunica con Llano, que también hace, porque al final las obras de accesibilidad no solo mejoran el día a día de la gente que vive en esos barrios, sino que también hace que los barrios estén más cerca entre sí, porque comunica mejor un barrio con otro. Así que, bueno, forma parte de ese trabajo permanente de trabajo en los barrios para ir dotándole de esa comodidad, y que al final, aunque todos los baracaldeses y baracaldesas nos movemos por toda la ciudad, al final cada uno hace vida en su barrio, y se trata de que tú en tu barrio estés a gusto. Hombre, y limpieza también, ¿no? Y pintado de los muros. Sí, es decir, que también, sí, oye, sí. pues Burcheña, pues Que quede más bonito, ¿no? Claro que sí, que Vale, se lo más merecen, cómodo. y ya les tocaba, ¿eh? Amaya, pues cogeremos el paraguas hoy, mañana ya igual luce el sol, pero sea como sea, pues nos veremos en Baracaldo paseando, por supuesto, en este gran En Baracaldo municipio. paseamos aunque llueva, que Totalmente. somos muy de calle, o sea que no hay Sí. ningún problema. Hombre, hay que salir a la calle y disfrutar de nuestro municipio. Amaya, nos vemos prontito. Hasta cuando quieras, es que ricasco. Gracias, Amaya. Bueno, y como les comentábamos, ahora nos toca hablar de salud. El consejero de Salud, Alberto Martínez, anuncia que las bases específicas de las OPEs 2023, 2024, 2025 de Osakidetza se publican este mismo mes de marzo y celebrarán sus primeros exámenes en junio. Ha participado esta mañana en el Foro Europa y ha reivindicado además el Pacto Vasco de Salud como pacto de país para transformar el sistema desde el consenso. Euskadi será además la primera comunidad autónoma con una normativa propia que articule y garantice la participación de asociaciones de pacientes en políticas públicas de salud. Comenzamos la legislatura con un plan de choque para reducir listas de espera y mejorar la accesibilidad a la atención primaria. Hemos recuperado indicadores tras el impacto acumulado, indicadores prepandémicos, estabilizamos la demora en atención primaria y aceleramos la actividad quirúrgica y de consultas. Los últimos datos de fin de noviembre eran de clara mejoría acumulada, pero entonces llegó la huelga del Estatuto Marco. Respeto al derecho a la huelga y a la negociación. Nuestra posición desde Euskadi es defendemos la autonomía organizativa de los servicios de salud, la singularidad de Osakidetza. Apoyamos que los médicos tengan un reconocimiento singular, la sociedad así se lo reconoce además. Apoyamos también que si las guardias tienen que ser obligatorias, tengan un reconocimiento especial por parte de la Seguridad Social. Consideramos que las guardias no pueden ser voluntarias. Sí creemos que debe tener un apartado propio que reconozca las especificidades de los médicos y sean tratadas de una forma singular. Pero la pelota está en el tejado del Ministerio. Estabilizamos plantilla. Una plantilla estable significa continuidad asistencial. La estabilización es un trato más cercano, más continuo y mejor asistencia. 2025 ha sido un año histórico en la estabilización, 11.000 profesionales, y en 2026 convocaremos OPEs del año 23, 24 y 25 con 5.425 plazas. La convocatoria se realizará este mismo mes de marzo. El día 20 de marzo se convocarán las 9 más numerosas, las 9 categorías más numerosas, y los exámenes están previstos para el mes de junio. Además, tendremos una OPE de difícil cobertura, ampliada en esta ocasión a los hospitales comarcales, y una OPE singular adaptada para las personas con discapacidad intelectual. Nuestro objetivo es reducir la temporalidad estructural y fidelizar el talento. Por tanto, reforzar la plantilla y reforzar la asistencia. Fortalecer la plantilla y también fortalecer
el sistema en equipamientos y tecnología al servicio de profesionales y pacientes. No basta con estabilizar, hay que fortalecer con 3 ejes: personas primero, carrera profesional atractiva, formación avanzada, conciliación como estándar, infraestructuras que curan. Tenemos el plan de infraestructuras 2032, un importe de 1.300 millones. Les voy a citar algunas de las infraestructuras: La Guardia, Irún, el CAR de Durango o el nuevo hospital de Tolosa o el centro de protonterapia o la modernización de los quirófanos híbridos, el diagnósticos de alta de precisión, entornos y para mejorar la experiencia del paciente y de los profesionales. Y, en tercer lugar, la tecnología, una tecnología útil para reducir la burocracia y ofrecer una asistencia más directa entre profesionales y pacientes, reconocimiento de voz o ayuda al diagnóstico que permita mirar al paciente a los ojos y tratar directamente sin intermediarios. Sobre la incidencia de vacunas, seré claro, es prácticamente imposible ofrecer más información que la ya expresada. Es imposible ser más proactivos en la detección y explicación de lo sucedido. Reconocemos que la gestión de datos necesita un impulso adicional: repositorio único, calidad de registros y automatización de controles de caducidad y lote. Una incidencia que nos ha dejado muchos aprendizajes y destaca uno con mirada de futuro y con visión estratégica de mejora. Un sistema serio aprende de cada incidencia y lo convierte en mejora estructural. Estamos creando la Oficina de Datos en Salud como ventanilla única de gobernanza, porque el dato es un activo estratégico bien gobernado, multiplica la equidad, la eficiencia y la humanización. Nos permitirá un uso secundario del dato para tomar decisiones de planificación sanitaria con garantías de uso de datos anonimizados en investigación e innovación, con interoperabilidad real, que la información acompañe a las personas, no al edificio, y con un cuadro de mandos abiertos con indicadores entendibles por los profesionales y la ciudadanía. Porque no basta con saber cuántos pacientes atendemos, la actividad, y no basta con saber cuánto tardamos, la lista de espera. Tenemos que saber si la atención mejora realmente la vida de las personas, lo que nosotros llamamos resultados en salud, o si aporta valor en opinión de los pacientes, medir el impacto en los pacientes. Se abren nuevas oportunidades, principalmente sanitarias, pero con oportunidades que se multiplican en ámbitos tecnológicos e industria en Euskadi. Hemos creado redes de colaboración con Suecia y con Finlandia. Suecia, especialmente en la experiencia que tienen con cáncer y en los modelos de rutas asistenciales, y con Finlandia en los ecosistemas de datos robustos, ventanillas únicas, sandboxes regulatorios, ciberseguridad y privacidad. Nuestra conclusión es que una experiencia en la que nos complementamos. Euskadi tiene músculo para adaptar lo mejor a nuestra realidad sin renunciar a lo que nos diferencia. ¿Y cuál es nuestra ventaja? Osakidetza es probablemente el único sistema europeo con un nivel de integración entre atención primaria y hospitalaria dentro de un sistema público. Nos diferencia del resto de España y Europa una historia clínica única compartida en primaria y hospitalaria y entre todos los hospitales. No existe en el resto de Europa y no existe en el resto de España, salvo en Galicia. Tenemos además, a diferencia de Europa, una atención primaria potente, 400 centros de salud y hospitales de un tamaño homogéneo que colaboran y que no compiten entre ellos. Un sistema con capilaridad y cohesión. Y estamos ante una oportunidad para mejorar la salud, una cuádruple oportunidad. Mejorar la asistencia, reforzando la atención primaria como eje clínico, orientando los hospitales a la alta complejidad. Reforzamos la atención primaria. Este mismo 24 de marzo se incorporarán los 9 psicólogos en atención primaria para los 15 centros de salud designados inicialmente, nuestra primera prueba piloto. En segundo lugar, la investigación aplicada con el objetivo de mejorar la salud, mayor transferencia. Somos un país pequeño y necesitamos priorizar y focalizar la investigación. En tercer lugar, impulsar el tejido tecnológico e industrial, proyectos tractores en salud digital, dispositivos, biotech y datos, compra pública innovadora y validación en entorno real con retorno local. Y, en cuarto lugar, ganar en humanización, desde la eficiencia. Si gestionamos bien los datos y usamos la tecnología con sentido clínico, liberamos tiempo profesional para la escucha y el acompañamiento. Las oportunidades las tenemos que abordar con mirada global, pero con impacto local. Pensar en clave de país, donde también nuestra identidad
y nuestra lengua, el euskera, sea un distintivo eficaz para la humanización en la asistencia sanitaria. Las lenguas importan en los momentos de vulnerabilidad, forma parte esencial de la asistencia sanitaria. No sé euskera, pero no tengo ninguna duda de que a una mama de 89 años de Dima, atenderle en euskera en su hospitalización a domicilio le reconfortará. El idioma materno cura. 18 meses de acuerdos pensados en la salud de las personas, una apuesta institucional por recuperar la confianza. Por primera vez, todos los agentes implicados han podido manifestar su opinión, incluidas las y los pacientes. Por primera vez disponemos de un camino compartido, con documentos consensuados y una sistemática pionera en el Estado. Por primera vez disponemos de un método de seguimiento permanente. El Pacto Vasco de Salud no es un punto de llegada, es un punto de partida. Lamentamos que, habiéndose alcanzado estos niveles de consenso tan elevados, existan actitudes que minusvaloren sus propios acuerdos. Y lo que es peor, haya quien mantenga una actitud más propia de un stalker que el de un agente comprometido y colaborativo con la salud de la ciudadanía. Bueno, y tenemos al otro lado para presentarnos Abril o Nunca una historia bastante dura. Se muestra el duelo como nunca antes, casi lo habíamos visto a través de una ficción, pero que, bueno, pues lamentablemente muchas personas quizás lo hayan sufrido. Tenemos al otro lado a Juan Gómez Bárcena. Juan, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Juan, Abril o Nunca, pones en una situación, es la historia de Daniel tremenda. Yo no quiero hacer spoiler porque creo que lo cuentes tú, pero la verdad es que es un hombre que ya antes de sufrir una terrible pérdida, yo creo que la más terrible que se puede producir, ¿no?, a un ser humano, que es perder a un hijo, en este caso a una hija, ya antes arrastra también problemas emocionales importantes. Es decir, no sé, Juan, si es un poco igual exagerado decir, pero te has cebado con Daniel. Un poco. Bueno, hay muchas personas así, y sobre todo esa rotura emocional que comentas, la he visto mucho, sobre todo en varones de mi edad, en ciertos entornos, que bueno, no van marcados por grandes tragedias, simplemente personas que, bueno, que no están muy conectados con sus emociones, que tienen problemas para expresarlas, pero que desde fuera se pueden ver como personas intactas o incluso sanas. Y Daniel, como bien decías, yo sí que me permito hacer el spoiler, pues en las primeras páginas de la novela pierde a su hija en un accidente muy evitable y muy tonto. Y entonces ahí surge para mí la clave de la novela, que es reflexionar sobre ese deseo de volver atrás en el tiempo y esas cosas extrañas que pasan en nuestra percepción del tiempo cuando nos encontramos ante un trauma, que de alguna manera el tiempo parece paralizarse. Un trauma, Juan, de la pérdida, en este caso, de una hija, en un accidente, en una playa, ¿no? De una manera en la que, bueno, pues Daniel se puede sentir, no sé si culpable, ¿no? Porque él no percibe, ¿no? Se queda dormido, la niña, Sí. Bueno, estoy contando mucho, bueno, la niña se... No, está bien, está bien. Vale, pues gracias, lo adelanto, ¿no? La niña se ahoga mientras Daniel está dormido en la playa, con lo cual ahí se junta esa, bueno, no sé si ese sentimiento de culpa, esas ganas de rememorar ese momento, intentando salvarla de algo inevitable porque ya se ha producido. Esto es algo que hacemos mucho los seres humanos, ¿no? De rememorar, recordar e intentar volver a ese momento diciendo... ¿Qué podría haber hecho? Ya nada, claro, pero es algo inevitable, ¿no, Juan? Sí, exactamente. Yo creo que todos los que tenemos un trauma, sea pequeño o grande, de alguna manera lo que hacemos es revisitar en una especie de bucle un mismo momento, con la esperanza de hacer cosas distintas. Pero claro, esto es parte del delirio, el creer que por repetirlo las veces suficientes vas a aprender algo, cuando quizás ya no hay nada que aprender porque el suceso terminó. Y me interesaba mucho este juego. Me interesaba mucho plantearme cómo narrar la experiencia de alguien que está presa de una especie de bucle y que empieza incluso, de alguna manera, este delirio a llevarle tan lejos como a preguntarse si más allá de si es posible pensar una y otra vez en el mismo momento, si es literalmente posible dirigirse a ese momento y cambiar la realidad. Incluso se dirige o intenta buscar en Internet, si es posible, ¿no? Juan, esos... viajes, dicho así, viajes en el tiempo. Sí, lo extraño es que en mi investigación en redes, en Reddit fundamentalmente, en ciertos foros,
encontré cosas más raras de lo que pensaríamos, ¿no? Personas que estaban convencidas de que las drogas te abrían portales cósmicos para el tiempo, gente que te hablaba de sus experiencias con hipnosis. Y que se crean de alguna manera pues, burbujas de opinión un tanto extrañas, personas generalmente muy desesperadas, muy desorientadas, que crean, bueno, rumores extraños sobre conspiraciones, en fin. Este entorno tan sospechoso, tan negativo, porque yo creo que estamos en un momento, no sé cómo lo verás tú, pero creo que estamos en un momento de desconfianza hacia el concepto de la verdad y donde parece que cualquier opinión es válida solo por el hecho de ser sostenida por alguien. Bueno, pues podemos llegar a ideas, incluso pequeñas sectas muy peligrosas donde las personas desesperadas pueden caer. Y el caso de mi personaje es que acaba cayendo en una que le convence de que los viajes en el tiempo son posibles, pero no con una máquina, como en la ciencia ficción habitual, sino con la cabeza, con la mente. Fíjate, lo que hace la desesperación de un padre, ¿no? El intentar creer algo que de otra manera quizá habría dicho esto es absurdo, pues quiere creerlo, ¿no? El que es posible, ¿no? Viajar con la mente a ese momento, ese instante para intentar evitar, ¿no? Esta tragedia. Juan, pero otros de los temas también, ¿no? Y hablamos del tema de la felicidad, ¿no? Que es un hombre que ya antes, ¿no? de este suceso, pues lo conocemos un poco, ¿no? Lo dibujas como alguien que no sé si busca o intenta encontrar esa felicidad, la idea de felicidad que tenemos también en la sociedad actual, que no es la misma que la felicidad que teníamos las generaciones anteriores, ¿no? De nuestros padres y madres. Es decir, la felicidad ahora, ¿qué es, no? El tener muchos likes, el estar presente en redes sociales, no tiene nada que ver con la felicidad de antaño. Sí, ha cambiado mucho, pero te diría que lo más terrible es que la felicidad, ante todo, hoy es una exigencia. Pareciera que tenemos la responsabilidad de ser felices, como tenemos la responsabilidad de ser productivos, la responsabilidad de estar sanos, la responsabilidad de ser... en fin. Creo que la sociedad actual nos pone mucha carga en la espalda. Hay un idealismo muy fuerte en el tiempo actual que sitúa la responsabilidad de todo en el individuo. Y esto es algo bueno para el sistema económico, para el neoliberalismo, pero no para las personas, que nos ponen muchísima carga, nos convencen de que si no somos ricos es porque no hemos trabajado lo suficiente, o que si estamos deprimidos es porque no estamos luchando. También cuando se plantea el cáncer como una guerra, ¿no? Claro, es que ha luchado y ha perdido, ¿no? No es una lucha, pues a lo mejor mi cáncer era intratable y ya está. No se trata de que yo haya fallado en mi lucha. Me parece que tenemos un discurso, como digo, muy culpabilizador hacia el individuo y en ese sentido la felicidad hoy parece una exigencia, algo que tienes que hacer, que tienes que lograr. Yo creo que tenemos que quitarle responsabilidad al individuo. Para empezar, la felicidad pues es probablemente un mito. Yo no conozco a nadie que me diga, pues mira, yo soy completamente feliz. Eso no ocurre más que en el recuerdo, lo cual significa que no ocurre, porque el recuerdo nunca es la verdad. Sí que puede haber momentos, ¿no? De momentos, felicidad, claro. Felicidad plena absoluta. Ojalá, bueno, es más, hasta cuando somos bebés ya llegamos llorando, pues imagínate. Sí, ya estás enfadado, sí, efectivamente. Imagínate, Juan, pero para la gente que nos está viendo y que quiera adentrarse en Abril o Nunca, que se lo recomendamos mucho, el libro, que también, bueno, que contarles que hay más, o sea, que tampoco va a ser, sí, o sea, es dura y estamos hablando de estos temas, pero también se puede colar el amor, la amistad, o sea, que es decir, hay más temas, que no piensen que es una novela oscura que vamos, les va a tener con el Kleenex metidos en la cama, que también hay esperanza, ¿no, Juan? Sí, efectivamente, porque digamos que la circunstancia traumática que hemos mencionado es el origen, es la semilla. Luego es la novela que tiene sus momentos de humor y de luminosidad. Sobre todo el tema del amor que mencionas, para mí es muy importante, ¿no? Y la pregunta de si uno puede enamorarse en un momento de depresión o en un momento de angustia y qué implicaría ese enamoramiento. Creo que son temas que al principio parecían como periféricos en la novela, pero que han acabado teniendo para mí tanto peso como el examen sobre el trauma o sobre la percepción del tiempo. Y es una novela que de hecho he disfrutado escribiendo, que de alguna manera sí, que me he sentido bien, así que supongo que al menos en mi cabeza no es tan triste. Bueno, ¿Daniel se ha reconciliado contigo? Porque lo dicho, Daniel, yo no soy como un amuno que le pongo a dialogar con el autor en la novela. Daniel y yo no nos hemos conocido y mejor, porque es un hombre con muy porque mala si suerte. no, yo creo que te iba a esperar a las puertas de tu casa. Prefiero no tener que discutir con él. Juan, ¿has hecho ya firmas de libros? ¿Tienes alguna próximamente?
Sí, tengo la presentación en la biblioteca municipal. ¿Cómo es? Vidibarrieta. Vale, bien. y que el euskera todavía no lo domino. A las 7 con Carmele Jallo y nada, tengo muchas ganas de la presentación y de ver qué tal va. Siempre me gusta mucho venir aquí con el público en Bilbao, la verdad que me tratan muy bien. Bueno, que tú eres de cerquita, tú eres Sí, cántabro, ¿no? De Santander. Lo que pasa es que llevo ya muchos años en Madrid, pero sí, yo soy cántabro. Pero bueno, tienes origen, bueno, de Santander. No, que sí, yo, de Santander. que siempre presumo que sí. soy medio cántabra también, que mi aita es de mi padre es de Santander. Que sois maravillosos. Así que Pues hoy nada. a las 7, Biblioteca Vidibarrieta, Juan, que nadie se lo pierda, abril o nunca, muy recomendable. Un besito enorme. Otro beso para ti. Muchas gracias. por Gracias, invitarme. Juan. Un besín. Bueno, y continuamos con más actualidad. Ya es lo que avanzábamos ayer y hoy ha sido el día. Pedro Sánchez, bueno, pues lanza odio, sí, con H, ¿no? La huella del odio y la polarización. Con un nuevo mecanismo, como decimos, con este nombre, la huella del odio y la polarización, según el propio presidente, un instrumento con el que a través del Observatorio Estatal del Racismo y la Xenofobia se podrá medir de forma sistemática la presencia, evolución y alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales utilizados en el Estado español. Como decimos, se ha anunciado esta misma mañana el primer foro contra el odio y generará un ranking para ordenar las plataformas en función de la cantidad de contenido problemático que muevan. Como decimos, la idea es que estos datos se meta presión, ¿no? A las plataformas para que recuperen mecanismos de control que han relajado en los últimos meses, según lo comenta el propio presidente. Ha hablado incluso, ¿no?, del propio Elon Musk, que cuando compró Twitter, a la que ahora se conoce como X, y dice: ya no nos rendimos ante las plataformas, ahora son ellas las que tendrán que rendir cuentas ante las sociedades. Vamos a parar el odio. Nuestra misión es que hablemos más de amor y menos de odio, ¿eh? El tema de también mensajes de odio y la desinformación. Vamos a escuchar al presidente Pedro Sánchez. Hace una semana, la Fiscalía General del Estado anunció la apertura de la investigación penal para determinar la posible responsabilidad de las plataformas digitales en estos contenidos, en su propagación y en su no retirada. Y hoy, en ese contexto y en ese marco, quiero anunciarles la implementación de la segunda medida, y es que vamos a poner en marcha la herramienta que hemos llamado odio, H-O-D-I-O. En definitiva, la huella del odio y la polarización. Un instrumento que, a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, va a permitir medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales. Porque lo que necesitamos es eso, necesitamos transparencia, necesitamos comprender, necesitamos datos que nos permitan evaluar cuál es la dinámica, la orientación, la respuesta en la eficacia también a el compromiso político que estamos manifestando desde el Gobierno de España como expresión de la voluntad social de los españoles y españolas. Nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales. El objetivo de esta huella, por tanto, va a ser calcular el nivel de presencia, la amplificación de estos discursos en las redes sociales en España. Va a ser una herramienta transparente, rigurosa, basada en criterios académicos reconocidos. Creo que es muy importante este maridaje entre la acción pública, en definitiva las políticas públicas, y la academia y la ciencia, que va a combinar análisis cuantitativo y también la revisión experta para garantizar la precisión y la representatividad. Y esta medición tendrá consecuencias porque no solamente se va a tratar de medir, se va a tratar de actuar a partir de esas mediciones. La idea, por tanto, es muy sencilla. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de la emergencia climática, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hoy hablamos de la huella de carbono y lo hacemos para medir ¿el qué? Bueno, pues el impacto ambiental de una actividad como es la emisión de gases de efecto invernadero. Queremos empezar también a hablar de la huella del odio. ¿Para qué? Para impedir el impacto social y democrático que estos discursos del odio están generando en la convivencia de nuestro país. Y cuando algo se mide, deja de ser invisible. Y creo que esto es lo sustantivo de esta herramienta que ponemos hoy en marcha, porque empieza a generar responsabilidad. No solamente
a las plataformas digitales, sino también a las administraciones públicas de cara a implementar las medidas necesarias para reducir esos discursos de odio. Por eso es importante también trasladaros que vamos a exponer públicamente los resultados para que todo el mundo sepa quién frena el odio, quién mira hacia otro lado y quién hace negocio con el odio. Creo que es muy importante conocer y compartir toda esta información para que la gente que opera en las redes sociales sea muy consciente de cuál es el rol que juega cada cual en esas redes sociales. El objetivo, por tanto, es muy claro, es sacar el odio de la sombra, hacerlo visible, exigir responsabilidades a quienes no actúan. Si me permitís, como diría Giselle Pelicot, hagamos que aquí también la vergüenza cambie de bando. Hagamos que aquí también la vergüenza cambie de bando. El entorno digital no puede ser un espacio sin reglas. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Hoy las redes sociales son un estado fallido, no hay reglas, no hay leyes, se premia precisamente la impunidad. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque la tecnología es poder, la tecnología es política. Y ahí, ahora mismo, se está haciendo política de la mala, de la que no quiere, sino la ley del más fuerte y no la fuerza de la ley. Por eso, el entorno digital no puede ser un espacio sin reglas y a partir de ahora creo que las redes sociales tendrán que rendir cuentas públicamente por cada contenido de odio que permitan y la sociedad en su conjunto podrá ser consciente de los ambientes en los que nos relacionamos, en los que se mueven nuestros menores y también nuestros jóvenes. Como saben, el Gobierno también ya está trabajando para materializar, está ahora mismo en tramitación parlamentaria, la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Y también la creación de un delito de amplificación algorítmica. En definitiva, que aquellas plataformas digitales que diseñan algoritmos que lo que hacen es propagar esos mensajes de odio, asuman su responsabilidad, porque las plataformas tecnológicas o digitales, mejor dicho, no son neutras. La tecnología, evidentemente, no es neutra, es política. Por eso, creo que la creación de un delito de amplificación algorítmica y algo especialmente relevante para la lucha contra el odio, la responsabilidad penal de los responsables legales de las plataformas cuando no retiren los contenidos ilícitos. Creo que hay algunos aspectos de la regulación que planteamos y que tenemos consolidada en nuestro acervo en el mundo offline, debemos también incorporarlos al mundo online. Nada ni nadie, por ser más poderoso que sea, está por encima o al margen de la ley. Yo creo que durante mucho tiempo, y esto ha sido error del conjunto de la sociedad, también de las administraciones públicas, como he dicho antes, durante mucho tiempo las plataformas han querido maximizar beneficios y minimizar las responsabilidades. Y ese tiempo ha terminado. Ese tiempo ha terminado. Porque ya no nos rendimos ante ellas. Son ellas quienes tendrán que rendir cuentas ante las sociedades en las que ellas operan. Por eso, señoras y señores, concluyo con un mensaje de esperanza, porque yo creo que tenemos herramientas suficientes como para parar al odio. Vamos a parar al odio en nuestras redes sociales, en nuestras calles y también en los patios de nuestras escuelas. Sé que en esta lucha la sociedad española va a acabar prevaleciendo, estoy convencido, porque hay mucha gente concienciada sobre los riesgos y los efectos de toda esta, expansión de odio, por decirlo de manera políticamente correcta, que desgraciadamente vivimos en las redes sociales y que se propaga a nuestro día a día en el mundo offline. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y hoy en nuestra sección Agur Fakes hablamos sobre la guía Enredados con las pantallas, una herramienta práctica para familias y educadores y educadoras que ofrece estrategias para acompañar a los jóvenes en el mundo digital de manera segura y saludable. Una guía que ha creado Aldeas Infantiles. Tenemos al otro lado a su portavoz, Arantxa Sanz. Arantxa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, Arantxa, ¿qué motivó Aldeas Infantiles SOS crear la guía Enredados con las pantallas y cuál es su principal objetivo? Bueno, pues nosotros desde Aldeas hemos creado esta guía porque detectamos que muchas familias se están sintiendo un poco preocupadas, un poco superadas ante el avance vertiginoso de las tecnologías, de las redes sociales, de Internet, de todo lo que es el ámbito digital, ¿no? Esto crece a una manera muy veloz cada día y es muy difícil estar al día de todas las novedades, de todos los riesgos, y hemos detectado que las familias necesitan esa pequeña ayuda, ese pequeño apoyo para poder contar con las herramientas que necesitan para apoyar a sus hijos e hijas en un uso seguro y responsable de las pantallas. Educar, ¿no?, en el entorno digital. Arantxa, en la guía se habla de la economía de la atención y de algoritmos que buscan mantener a los niños y niñas conectados. ¿Cómo pueden las familias, los educadores, ¿no?, enseñarles a gestionar su tiempo frente a la pantalla, que es uno de los grandes caballos de batalla, el tema del tiempo, que pasan excesivo tiempo, mucho tiempo frente a las pantallas? Bueno, pues aquí tiene un poco de sentido recordar la frase que se ha dicho tradicionalmente de que cuando algo es gratis, muy a menudo es porque el producto eres tú, ¿no? Entonces es importante ser consciente de esa economía de la atención, de ese modelo que siguen las plataformas digitales para mantenernos conectados todo el tiempo que podamos. Si esto nos ocurre a las personas adultas, pues mucho más les ocurre a los niños y a los adolescentes, ya que sus mentes pues están en desarrollo, ¿no? Y entonces es el primer paso es hacerles ver a nuestros hijos e hijas que no es casual que las redes sociales les ofrezcan un contenido y no les ofrezcan otro. ¿Por qué detectan esa afinidad, esos gustos personales para intentar mantenerles conectados todo el rato y conseguir así el mayor número de información sobre ellos, ¿no? de datos sobre ellos, ¿no? De hacerles ver pues que ese scroll infinito en Instagram, ese autoplay que vemos en YouTube, todo ese tipo de botones de refrescar, ¿no? De presionar para refrescar, todo eso está hecho para mantenerles enganchados, ¿no? Y ahí podemos conseguir que tomen esa primera conciencia, ¿no? Y luego, por otra parte, pues también es fundamental que en casa marquemos rutinas y límites con respecto al uso de pantallas y que nosotros también pues promovamos espacios libres de entornos digitales, ¿no? Y volvamos a jugar a juegos de mesa en casa o a salir a dar una vuelta, ¿no? Y a dejar nosotros mismos el smartphone, pues por ejemplo cuando estamos cenando o cuando vamos a ver una serie en televisión, ¿no? Todas esas claves. Dar un poco ejemplo, ¿no, Arantxa? Claro, porque a veces que prohibir, ¿no?, a los jóvenes, a los menores, a nuestros hijos e hijas, el uso del móvil, cuando estamos nosotros con el móvil y le estamos diciendo no cojas el móvil, pero estamos pegados, ¿no?, a las pantallas, pues hombre, sobre todo, ¿no?, cuando tienen, ¿no?, corta edad o cuando son jovencitos, pues claro, dicen, hombre, ¿qué ejemplo me estás dando si tú estás con el móvil todo el día? Poner unos horarios, establecer unas horas, ¿no?, es decir, X horas, o como, no sé si premio o recompensa, pero no estar todo el día con el móvil, toma para que te entretengas, o venga, o sobre todo a los muy chiquitines, para que coman, pues les tienes todo el día con el móvil encima, ¿no? Pues precisamente, ¿no? Porque ellos además no replican lo que nosotros decimos, sino que replican lo que nosotros hacemos. Entonces, hay muchas claves porque, por ejemplo, nosotras proponemos llevar a cabo un contrato familiar de uso de pantallas y este contrato familiar pues también nos implica a los adultos, también nos implica a los padres el establecer esos límites, por ejemplo, ¿no? O sea, es importante pues el mantener una serie de rutinas y el utilizar el smartphone cuando realmente sea necesario, porque es verdad que ellos van a repetir pues justo lo que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, aquí sí que como padres, pues nosotros creemos que hay que limitar, no desde la prohibición y desde el castigo, sino un poco desde el acompañamiento y también desde la comprensión y desde la información, ¿no? Porque el primer paso para que ellos mismos entiendan la importancia de esto es que conozcan pues un poco lo que hay detrás de todas esas plataformas, ¿no? ¿Quién está detrás pues de esa influencer que tanto les gusta, ¿no? O quién está detrás de las redes sociales con las que ellos cuentan perfiles, ¿no? ¿Quién quiere propiciar que ellos dependan de conseguir ese like, ¿no? Que su autoestima dependa de conseguir ese like o ese comentario en redes sociales, ¿no? Para ellos, sobre todo cuando llegan a una edad y ya pues están en torno a la adolescencia, ellos ya son capaces de entender todo lo que hay detrás y nosotros también se lo contamos. Cuando nos referimos a niños más pequeñitos, pues sí que es muy importante seguir las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, que sostiene que de 0 a 6 años, pues el número adecuado de pantallas es 0 minutos al día, ¿no? De 6 a 12 años, pues sería 1 hora y de 13 a 16, pues hablaríamos de 2 horas al día máximo, pero teniendo en cuenta que estos tiempos ya incluirían
el tiempo que los niños pasen en el colegio o en el instituto usando las pantallas, ¿no? Sería ese tiempo global, diario, entre ocio y uso educativo. Arantxa, fíjate, la privacidad, la ciberseguridad es otra de las grandes preocupaciones que hay hoy en día. ¿Qué recomendaciones prácticas encontramos en vuestra guía para proteger a los jóvenes, pero sobre todo a los menores en Internet? Bueno, pues lo más básico es sentarnos con ellos a gestionar todas las opciones de privacidad de todas las plataformas que utilicen, ya sean redes sociales o ya sea alguna plataforma de inteligencia artificial o incluso del navegador web, de todas las plataformas. Rechazar las cookies, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy básico, ¿no? Y luego ya, más allá de esto, pues tenemos que intentar evitar ese oversharing que llamamos, esa sobreexposición, ¿no? Que ellos mismos tomen conciencia de la importancia de su huella digital, de que la huella digital no se va y de que en el momento que ellos suben una foto a cualquier red social ya están compartiendo algún tipo de dato, ¿no? En los casos más livianos, pues están compartiendo muchas veces sus gustos, ¿no? ¿Por qué posteo esto y no posteo otra cosa? Porque hago un contenido sobre lo que estoy cenando y no un contenido sobre maquillaje o sobre tal libro o tal película que me gusta, ¿no? Ahí ya, pues los algoritmos están detectando sus afinidades. Pero luego también llegamos a casos más graves en los que a veces sin darnos cuenta, pues podemos subir una foto en la que se vea dónde estamos, en la que se reconozca el colegio de un niño, ¿no? Entonces, también este oversharing tiene una parte muy importante de la que tenemos que concienciarnos, que es lo que llamamos el sharenting, cuando son los propios padres los que comparten fotos de sus hijos en Internet, incluso sin el consentimiento de estos, ¿no? Cuando son niños pequeños, ¿no? Si decidimos hacer esto, que nosotras realmente no lo aconsejamos desde Aldeas, pero si decidimos hacer esto, pues es importante hacerlo protegiendo al máximo la privacidad, ¿no? Que no se pueda reconocer ningún espacio exterior, ni donde vivimos, ni el colegio del niño, ¿no? Ni nada por el estilo. Entonces sí que es importante concienciarnos nosotros y también pues concienciarles a nuestros hijos, claro. Arantxa, algo que nos afecta a toda gente de todas las edades, también a los adultos, a los mayores, pero que también, por supuesto, a los jóvenes, a los menores, los contenidos inapropiados, la desinformación, que es algo que tratamos mucho aquí en Agurfakes, Arantxa, pueden afectar, ¿no? Como decimos, a todas las personas, en nuestra salud emocional y más sobre todo cuando son jóvenes. ¿Qué estrategia proponéis también para luchar contra esta desinformación que encontramos en redes sociales y genera un poquito, que sean muy jovencitos, ese pensamiento crítico que llevamos? Bueno, pues totalmente de acuerdo, porque bien es cierto que todos, al final, todas las personas estamos un poco expuestos, ¿no? A esa desinformación que vivimos hoy en día. Cada vez es más difícil reconocer si una imagen o un vídeo está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Pues en el caso de los niños y de los adolescentes esto es pues todavía más acusado. Entonces, como mencionas, la herramienta crítica va a ser la herramienta clave, perdón, va a ser el pensamiento crítico, como señalabas, ¿no? Sentarnos con ellos y decirles, enseñarles a entender que no todo lo que hay en Internet es cierto, que deben a lo mejor desafiar y no confiar en todo lo que leen, ¿no? Que si de repente leen un dato sobre una realidad, pues que tienen que contrastar la fuente, que tienen que leer esa noticia completa, que tienen que profundizar, que tienen que ver si eso es un meme de humor o realmente es una realidad, ¿no? Porque muchas veces también con el humor se crean muchas fake news a través de la exageración o a través de los chistes, de los memes, ¿no? Entonces, sentarnos con ellos y ver todo ese abanico posible de riesgos para que tomen esta conciencia. El uso excesivo de pantallas también afecta, como decíamos antes, a la salud emocional, pero también a la salud física por a veces esas horas, tantas horas, ¿no? Frente a las pantallas. ¿Qué señales no sé si también lo ponéis en la guía, Arantxa, qué señales de alerta, qué nos puede dar pistas en que, bueno, pues los jóvenes o menores están pudiendo tener algún problema de abuso, ¿no? De uso del uso de pantallas? Sí que podemos establecer un poco como tres categorías, ¿no? Un uso adecuado, un uso seguro de Internet, cuando esto no pone en riesgo ni limita que el adolescente realice otra actividad, es decir, que no le quita tiempo de estudiar, de leer, de hacer deporte, etcétera. Luego podemos entrar en lo que se llama, lo que conocemos como pantallismo, que es cuando hay un uso excesivo. Aquí, por ejemplo, cuando encontramos más de 3 horas de ocio, de horas de pantallas de ocio, pues estamos hablando ya de un uso abusivo, ¿no? Y esto, pues uno de cada 5 adolescentes, por ejemplo, ya ellos mismos reconocen que pasan más tiempo al día delante de las pantallas, ¿no? Aquí estaríamos hablando de ese pantallismo y en los casos más graves, pues podemos llegar a desarrollar incluso una adicción, esa necesidad compulsiva
de tener que conectarse al dispositivo. Entonces aquí, pues como suele ocurrir con estas realidades, es algo muy progresivo, ¿no? A nivel de salud física que mencionabas, pues un poco si el niño de repente tiene esa necesidad de estar delante del ordenador, si deja de hacer otro tipo de actividades, si le deja de apetecer quedar con sus amigos y prefiere charlar con ellos en Internet, o si dejan de hacer deporte, ¿no? Si notamos que están dejando de lado otras actividades para estar delante del ordenador, pues ya se nos debe encender un poco una bandera roja, ¿no? Y aquí también, pues cualquier cambio que detectemos en el niño o en el adolescente, una mayor irritabilidad, un cambio de comportamiento, una diferenciación de rutinas, y de repente notamos que empieza a dormir peor, porque también el impacto en el sueño, a la mayoría de los adolescentes pues tienen esas dificultades para conciliar, ¿no? Esa tipología de insomnio nocturno que te causa el no desprenderte de las pantallas una hora antes de dormir, porque sabemos que la luz que desprende pues es mala para conciliar el sueño y para relajarse, ¿no? Entonces, en cuanto notemos cualquiera de estas pequeñas alarmas, es importante sentarnos a dialogar con el niño o con el adolescente para ver qué puede estar pasando. También en la guía se aborda algo que está en nuestro día a día cada vez más, Arantxa, la inteligencia artificial, la IA. También qué proponéis, ¿no? En ese uso práctico, seguro, porque oye, bien utilizada la inteligencia artificial puede ser una buena herramienta, pero claro, mal utilizada pues es un riesgo y es una de las grandes fuentes y recursos que se utiliza mucho para la desinformación. Y totalmente. Un mensaje que también queremos lanzar es que la IA, pues el uso de la IA puede ser temprano y no recomendado en muchas edades. Esto quiere decir que dejemos de sentir como padres y madres esa presión social, ¿no? De que si otros niños y niñas, otros adolescentes la usan, nuestro hijo también lo tiene que hacer, ¿no? A lo mejor podemos intentar guiarles hacia un camino en el que ellos mismos resuman los textos o criben la información, ¿no? Como hemos hecho siempre, que desarrollen esa capacidad y ya tendrán tiempo de utilizar la inteligencia artificial pues un poco más adelante, ¿no? Y luego también pues enseñarles todo el tema de los sesgos. Es importante que ellos entiendan que la inteligencia artificial, que herramientas de IA generativa como ChatGPT beben del pasado, beben de toda la información que encuentran en Internet de décadas atrás. Esto quiere decir que van a reproducir todos los sesgos, ¿no? Pues los sesgos de género, todos los sesgos de racismo, todos los sesgos contra pues determinados colectivos, porque esa información aún sigue ahí en Internet. Entonces es importante que sepan que la IA está sesgada y que la IA no siempre dice la verdad, que la IA se equivoca, ¿no? Y también transmitir esa idea de que ChatGPT no es nuestro confidente, ¿no? Porque casi la mitad de los adolescentes pues reconoce haber utilizado en algún momento ChatGPT como un confidente, ¿no? Que este es un dato que también nos llama mucho la atención desde Aldeas tras realizar el informe, ¿no? También hacerles ver que ChatGPT es una herramienta de recopilar datos y demás, pero que siempre va a ser mejor contarle cualquier cosa a una persona que dialogarlo con una inteligencia artificial, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Para las confidencias ahí está nuestro entorno más cercano, y para la información, pues los medios de comunicación tradicionales que contrastamos, que hemos estudiado y que nos dejamos la piel intentando sacar toda la información y no la desinformación como hay en otros lugares. Así que bueno, pues entre todos, Arantxa, vamos a intentar acabar con como decimos, ¿no? Este panorama a veces tan oscuro, pero bueno, hay esperanza, ¿no, Arantxa? Creemos que sí. Claro que sí, claro que hay esperanza, y que al final tampoco podemos negar que la tecnología pues ha llegado para quedarse y tiene muchas cosas buenas que nos ofrece a nosotros y que les ofrece también a nuestros hijos, siempre que ellos tengan, bueno, pues ese pensamiento crítico para poder utilizar la tecnología a su servicio y que no ocurra al revés, ¿no? Pero sí, hay esperanza. Arantxa, enhorabuena, de verdad, felicidades por este informe, por esta guía. Gracias por entrar en directo en Agurfakes, en las tardes de Tele7, porque ha sido, la verdad es que una entrevista maravillosa. Estamos en contacto, Arantxa, lo dicho, un beso para ti, todo el equipo. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Un besito. Chao. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Continuamos en las tardes de Tele7 y bueno, un gran talento vasco que va a estar representándonos en una gran final gastronómica organizada por una conocida marca de aceites. La estudiante vasca de hostelería de la Escuela de Hostelería de Galdakao, Garbiñe Martín, pues nos va a representar, claro que sí, a Euskadi este mismo viernes. Garbiñe, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Bueno, Garbiñe, es este mismo viernes 13 de marzo, queda ya muy poquito. Garbiñe, pero has pasado
Bueno, muchas fases, porque esta es la gran final, este mismo viernes en Galicia, en Santiago de Compostela, junto con otros representantes de otras comunidades autónomas, pero os habéis juntado más de 800 personas en esa masterclass, luego ha habido esa, bueno, pues, ¿no?, esa criba hasta llegar a los 8 finalistas que sois el viernes. Sí, sí, sí. ¿Cómo te enrolas en todo esto, Garbiñe? Porque tú, bueno, estás estudiando en la Escuela de Hostelería de Galdacao y no sé cómo es el inicio de toda esta aventura. Pues el inicio es, pues los profesores empiezan, bueno, explican a los alumnos de qué va un poco el concurso y pues los alumnos pues pueden apuntarse pues los que quieran. Pues a raíz de eso pues hay una selección de alumnos, o sea, de quién va a ir. Y pues se empieza a hacer el plato. Bueno, un plato que es el que vas a llevar, ¿no? O sea, Itxas Begitele, no sé si lo digo bien. Sí, Itxas Begitele, sí. Que es el mismo plato con el que has ido, bueno, pasando esas fases eliminatorias. Sí, ha sido el único plato que he hecho, porque ha sido el único que me ha gustado y la única idea que he tenido. Bueno, Garbiñe, ¿y cómo es ese plato? Pues es un plato que he querido hacer una fusión entre un plato de tagliatelle del mar y con 3 salsas típicas. Que son de aquí, ¿no? La vinagreta, la boloñesa y la carbonara. Ay, qué bueno, madre mía, qué hambre. Ay, Garbiñe, me está dando ganas ahora de comerme la pantalla, porque no estás aquí con el plato, que si no, madre mía. Como decimos, Garbiñe, van a estar representados también otros centros. Son, como decimos, ¿no? Ha habido más de 800 estudiantes del norte y de la zona centro del estado. Ha habido mucha exigencia, porque, bueno, ha habido varias fases en esa preselección. Cuando te dicen que estás entre las 8 finalistas para esta gran final, no sé, ¿cómo te lo imaginabas, Garbiñe? Yo creo que sí me lo imaginaba. ¿Ah, sí, Sí, porque yo creo que mi plato está a la altura de este concurso y pues que puedo ganar o lo que sea. Ah, qué bueno, Garbiñe. Oye, ¿algunos requisitos, no sé, ha sido totalmente libre? ¿Tenéis que cumplir algunos requisitos en el plato? Sí, hay 2 requisitos que hemos tenido que tener, que ha sido, pues, Aceites Abril tiene un lote pues, de diferentes aceites y pues de esos aceites mínimo tenemos que elegir 2 aceites suyos. Y luego aparte, pues también teníamos que tener 2 productos de denominación de origen o IGP. ¿Tú lo tenías claro o hubo varias pruebas, ensayo-error hasta dar con este plato ganador? Sí, ha habido muchos ensayos y muchos errores y pues luego ya poco a poco han ido evolucionando y ha quedado un plato espectacular. Oye, ¿por qué la pasta? Podía haber sido otra cosa, no sé, manejas mejor, te defiendes mejor, otros platos que has desechado, ¿por dónde iba, no? Porque podía ser, yo qué sé, carne, podía ser un pescado, es decir, utilizar aceite, ¿no? De oliva virgen extra o un aceite, se puede utilizar en muchos platos, no solo la pasta. No sé qué otros platos has desechado. Pues no, este plato hace referencia de cuando yo era pequeña e iba a la playa con mis padres y pues íbamos a comer comida, o sea, pasta ensalada y pues siempre que podíamos en el atardecer íbamos a ver si había chipis y pues tengo ese recuerdo de ellos y pues he querido transmitirlo. Ah, qué bueno. O sea, que tiene bastante de ti en el plato también, ¿no? De esa historia familiar. Garbiñe, ¿cómo ves a los compañeros? No sé si vais a coincidir, porque esos 8 finalistas, algunos ya conocerás, ¿no?, de las otras fases, ¿no? Pero ¿te suenan o sabes de algunos platos o no? Tú vas con el tuyo y tampoco es cuestión de agobiarse. Sí, yo solo he visto en la cuenta de Instagram de Aceites pues la foto suya de la cara y los platos, nada más. Oye, y así a modo cotillo, ahora que nos están oyendo, ¿el resto de platos le has gilado alguno? ¿Alguno también tiene pasta? ¿Van por otros derroteros? No sé, ¿te has empapado un poquito de lo que van a hacer tus contrincantes este viernes? Pues son bastante diferentes todos, la verdad, no hay... A ver, hay alguno que tiene pescado, pulpo o algún ceviche o así, pero no son nada parecidos. Te han contado, porque va a haber un jurado pro, me imagino que eso no sé si
a una la impone, ¿no? Porque son auténticos referentes en el mundo gastronómico. Eso también es importante, es un plus, porque te van a ver, porque cocináis. Vais a ir a Santiago de Compostela, a Galicia, a cocinar en esta gran final este viernes, y el jurado os va a ver cocinar en vivo, y eso es importante, ¿no? Son nombres importantes del mundo gastronómico. Sí. Mientras cuando estemos cocinando, pues van a estar diciendo los jurados, pues bueno, diciendo no, pero mirando a ver cómo hacemos, si limpiamos todo, si está todo bien recogido y más o menos así. ¿Os han comentado un poquito qué se valora? Porque hablan de destreza técnica, la innovación, equilibración de sabores. Un poquito tenéis esa idea de lo que más van a, ¿no? Se puede puntuar, te están ayudando, me imagino también los profes, ¿no? De donde estudias la Escuela de Hostelería de Galdacao. ¿Qué es un poquito lo que valoran los jueces en este tipo de certámenes? Pues lo que más valoran es pues la presentación del plato y pues su storytelling, lo que tenemos que contar nosotros frente de ellos, y pues lo que has dicho, pues las técnicas, pues el orden que tiene el plato, pues si tiene algún crujiente, si más suave. Madre mía. Y todo esto, claro, tenéis que hacer en vivo. La gran final es este mismo viernes, 13 de marzo, si no me equivoco, a las 3 de la tarde, ¿verdad, Garbiñe? Sí, a las 3 de la tarde empieza. La deliberación será luego a la tarde, a las 7. Cocináis todos ahí en vivo y en directo. ¿A qué temes? No sé si los nervios de... Porque lo has hecho más veces, ya lo has comentado, ¿no? Este plato ganador, pero no sé, que los nervios te juegan una mala pasada en ese momento, o no, o eres de nervios templados. ¿Qué es un poquito lo que más te preocupa en esa gran final? Pues lo que más me preocupa es el contar enfrente del jurado, porque yo soy muy tímida y a mí me cuesta mucho explicar enfrente de la gente, pero a la hora de hacer el plato, eso ningún problema. ¿Hay un tiempo delimitado, Garbiñe, para hacerlo? ¿Tenéis un tiempo estimado? O sea, ¿tenéis que ser rápidos también? Sí, mínimo tenemos 2 horas y también para emplatarlo. Ajá. Todo. Garbiñe, el premio, ¿qué ganáis? Que estamos convencidos que vas a ser tú la ganadora. Si te haces con el premio, ¿no? En esta gran final, ¿cuál es la recompensa? Pues el primer premio es pues una beca de estudio ahí en el Centro de Hostelería de Galicia, y aparte pues la designación de pues el cocinero residente de ahí. Y luego el segundo puesto tiene pues un lote de productos de aceites Abril de 500 euros. Oye, claro, pero tendrás que dejar la Escuela de Hostelería, ya has terminado tus estudios, ¿qué te están diciendo los profes? Porque claro, te irías a Galicia a vivir. Sí, estaría ahí en ese centro, porque ahí tienen pues dormitorios así para que la gente que vive lejos pues pueda dormir ahí y no esté de un sitio para otro de viaje. ¿Pero tú eres de Galdacao o Garbiñe? Yo soy de Larrabechu. De Larrabechu. O sea, dejarías tú Larrabechu natal y tú irías a Galicia, aunque sea de manera temporal, a seguir formándote. ¿Qué te están diciendo los compañeros, compañeras, los profes? ¿Te están animando, te están ayudando? ¿Qué te dicen? Sí, me están animando mucho, la verdad. No, solo me dicen pues que sea feliz y que pues que haga lo que más quiera. El objetivo, además de ganar este certamen, Garbiñe, ¿te gustaría dedicarte al mundo de la hostelería, en la cocina, en la creación, la innovación? No sé, ¿qué te gustaría o dónde te gustaría verte en un futuro? A ver, de momento yo solo quiero coger experiencia, trabajar en todos los sitios que pueda, y a raíz de eso, pues en un futuro, pues es que no sé todavía, o sea... Pero en la cocina sí, ¿no? En la hostelería sí. Sí, ahí me voy a quedar, no me voy a mover. Oye, ¿dónde te viene esta pasión por los fogones? No sé si te viene también de familia. No, o sea, yo empecé desde muy chiquitina pues a hacer mis cositas, mis recetas, mis inventos, porque mis padres me dejaban ahí pues libre en la cocina, y pues luego fui creciendo y no pensé mucho en estudiar cocina, hice bachiller y luego dije, bueno, pues voy a probar y aquí estoy. Mira, pues como este plato ganador, ¿eh? Oye, Garbiñe, la gran final este viernes 13 de marzo, si nos traes aquí el premio, nos traes también un plato, ¿vale? Para probarlos. Yo encantada. Que es que tiene que estar buenísimo. Pues nada, Garbiñe,
mucha suerte, a darlo todo, nos representas maravillosamente bien, Euskadi hay, ese pedacito de Euskadi, de Larrabechu, de Galdakao, donde estudias, y bueno, y la gente de aquí, de Tele7, que te animamos, ese asalto a la gran final, Santiago de Compostela, en Galicia, con ese plato triunfador, esa pasta con toque vasco. Así que nada, Garbiñe, sobre todo a disfrutarlo y nada, que este plato seguramente que enseguida lo veremos en los mejores restaurantes, ¿verdad? Bueno, espero. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Garbiñe, mucha suerte, un besito enorme, de verdad, gracias. Muchas gracias. Un besito. Y nos vamos a Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao tramitó el año pasado más de 6.400 licencias de obra en sus diferentes modalidades, un 8,5% más que el año anterior, 2024. En total se han solicitado 36 licencias de obra mayor y más de 700 licencias de obra de procedimiento ordinario. La evolución de los datos muestra el dinamismo de la actividad constructiva en la capital vizcaína y sobre todo de rehabilitación en la ciudad, con especial peso de las intervenciones de pequeña y mediana escala. En el año 2025 el Ayuntamiento de Bilbao ha tenido un incremento de un 8,5% en el volumen de licencias de obra otorgadas desde el área de planificación urbana. En total han sido 6.460 las licencias de obras otorgadas durante este año 2025. De ellas, 3.116 se corresponden a comunicaciones previas de obra. Este tipo de licencias se corresponden con licencias de poca entidad para reformas interiores de viviendas en las que no se afecta a elementos estructurales ni tampoco se afecta a elementos como la cocina o el baño. Luego tenemos otro tipo de licencias que son las licencias de procedimiento abreviado. En total han sido 2.577 las licencias de este tipo que se han otorgado, lo que supone una cifra similar a las de años anteriores. En este caso estamos hablando de licencias que tienen que ver con reformas interiores en las que no es necesario un proyecto técnico, pero sí hace falta una supervisión municipal de la obra que se está ejecutando. Y por último tendríamos 731 licencias de procedimiento ordinario en las cuales puede haber también es necesario un proyecto técnico y además una supervisión municipal. Todas estas licencias reflejan el incremento y la potencia que tiene en Bilbao todas las obras relacionadas con la rehabilitación y la regeneración urbana, con la transformación de las edificaciones y la modernización de las edificaciones y trabajos que se vienen haciendo en las distintas viviendas, tanto para mejorar la accesibilidad como mejora de eficiencia energética, como reformas interiores de edificios antiguos. Por último, mencionar que tenemos 36 licencias dadas en 2025 de obra mayor, todas ellas se corresponden con proyectos de obra nueva, es decir, con nuevas edificaciones de vivienda que se han puesto en marcha durante 2025, lo que supone un incremento de 436 nuevas viviendas en Bilbao, de las que 366 son viviendas de protección oficial y 70 son viviendas libres. En el año... Bueno, pues ya lo ven, ese balance, bueno, pues apostando por la rehabilitación y esas licencias que hay que hacer, las obras con licencia, por supuesto, todo seguro y todo legal. Mañana les invitamos a que disfruten del programa, vamos a tener un montón de cosas. Mañana es el Día Mundial del Glaucoma y vamos a tener testimonio aquí en directo en las tardes de Tele7 de una persona afectada, ha perdido totalmente la visión y va a estar con nosotros en las tardes de Tele7, bueno, pues hablándonos de la importancia también del avance en la investigación y sobre todo en el tratamiento y acompañamiento, ¿no?, a las personas que padecen glaucoma y a sus familiares. Y también dentro de Agurfakes hablaremos y desmontaremos mitos sobre el VIH, el SIDA, que sí, sigue existiendo, a pesar de toda la información. Bueno, pues hay personas que se siguen contagiando, pero también hay muchos bulos y mucha desinformación en torno a este tema y ocupará nuestra sección Agurfakes. Bueno, hay más sorpresas porque hablaremos también de cultura y de arte con una feria artesanal en Bilbao. Pero eso será mañana, no les hacemos más spoiler. Mañana están con nosotros a las 4 de la tarde en las tardes de Tele7. Un besito, Virarte, agur.